Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en esta tercera sesión del ciclo de conferencias del RIDEA sobre el patrimonio natural de Asturias a través de sus museos y espacios culturales. Es para mí realmente un honor y una satisfacción personal el presentar esta conferencia sobre el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, ya que durante más de 10 años, desde 2009 al 2020, he sido su director científico y me he sentido realmente muy agraciado de formar parte de esta institución. Si bien mi compromiso científico con la misma es bastante anterior, ya que a finales del siglo pasado, en 1998, y en colaboración con el director del Jardín Botánico de Córdoba, el doctor Hernández Bermejo, obtuvimos del Ayuntamiento de Gijón una asistencia técnica para la redacción del anteproyecto del Jardín Botánico de Gijón, que años atrás, en 1996, el Ayuntamiento de Gijón puso en marcha, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, con un proceso destinado a una creación de un nuevo centro que era el Jardín Botánico. En junio de 1999 se presentamos el anteproyecto ante el Ayuntamiento de Gijón, y el cual sirvió de base para proponer un, llamemos, concurso internacional, que resultó ganador el Instituto de Desarrollo de la Universidad de Oviedo, de Ordenación del Territorio, el INDUROT, juntamente con el estudio de arquitectos Tau Noriega y el paisajista Ricardo Librero. Entre los tres organizaron lo que fue el esquema global director del Jardín Botánico Atlántico de Gijón y el proyecto básico y de su ejecución de la primera fase, las cuales las obras se iniciaron en el 2002 y un año después, el 25 de abril de 2003, se inauguró la primera fase del Jardín Botánico de Gijón. También tendría que agradecer, evidentemente, a la persona que fue el artífice que impulsó este proyecto del Jardín Botánico, que fue la exalcaldesa de Gijón, doña Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón entre 1999 y 2011, que fue la persona que impulsó el proyecto y gracias a lo mismo consiguió situar este centro de biodiversidad entre los más conocidos de la península ibérica, ya que es el primer y único jardín botánico de todo el noroeste de España. No hay que olvidar que la revista Eroski Consumer en el 2014 incluyó como el número 5 entre los 14 jardines botánicos mejores de España al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Este Jardín Botánico Atlántico de Gijón es realmente el sucesor del histórico Jardín de Botánica de la Universidad de Oviedo, que funcionó entre 1846 y 1871 y que estaba situado en una parte cerca de la calle Toreno de lo que hoy es el campo de San Francisco de Oviedo. Controversias económicas entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo lo hicieron desaparecer después de casi 25 años de actividad. Bien, el responsable actual del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, está a mi lado, es el doctor Borja Jiménez Alfaro, que es director científico de este Jardín Botánico desde diciembre del 2020. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de León, es también doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Oviedo. Actualmente es investigador del Programa Nacional Beatriz Galindo en la Universidad de Oviedo, investigador asociado del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, también situado en la Universidad de Oviedo, y ha sido profesor adjunto en la Universidad de Bolonia, en el área de botánica aplicada, y entre el 2018 y el 2019 ha sido investigador del proyecto Marie Curie Confum de la Unión Europea y el Gobierno del Principado de Asturias. Coordinador de la base de datos de la vegetación mundial de SPLOP en la Universidad de Halle, en Alemania, y ha realizado numerosas labores de investigación y docencia en la Universidad de Smrky, en la República Checa, entre el 2012 y el 2015,
además de docencia en otras universidades europeas y en la obetense. También ha participado en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón en el desarrollo científico en estos últimos años para alcanzar lo que ahora nos contará a continuación, en el que presenta la estructura del Jardín Botánico Atlántico. Su actividad investigadora se ha centrado fundamentalmente en la diversidad y conservación vegetal desde una amplia perspectiva, integrando la biogeografía, la ecología de las comunidades y la biología de semillas. Dicha labor investigadora se ha visto reflejada en más de un centenar de publicaciones científicas, la mayoría indexadas, de alto impacto, por lo tanto, y así como 95 trabajos de revistas de impacto, ¿no? Su trabajo incluye aspectos aplicables a la conservación de recursos vegetales y a las características de los hábitats con sensibilidad al cambio climático, siendo en los últimos años asesor habitual de la Agencia Ambiental Europea en materia de hábitats. Ha dirigido también 3 tesis de máster y 4 tesis doctorales, impartiendo conferencias en Inglaterra y Australia. Entre los proyectos de investigación en los que ha participado podemos señalar alguno, entre ellos asesor científico de la Unión Europea y del Gobierno de Turquía en el proyecto de asistencia para el reforzamiento del sistema de protección ambiental y la implementación de la Red Natura 2000 entre 2015 y 2018, coinvestigador principal del proyecto NASTEC, del 7º programa marco de la Comunidad Europea entre 2014 y 2018, investigador asociado del proyecto Biogeografía Funcional de Hábitats Insulares, Clonalidad y Persistencia de Plantas, del Plan Nacional de Investigación de la República Checa entre el 2019 y 2021, así como, con la misma República Checa, la diversidad de los hábitats, de las turberas europeas en su medio cambio climático, ¿no? También ha sido en el proyecto SESDAT el espectro ecológico de semillas en comunidades alpinas, del cual es investigador principal y que forma parte del proyecto nacional de investigación del Museo de Ciencias y Universidades del Estado Español, entre el 2020, que actualmente todavía continúa, hasta el 2023. También entre los cargos de responsabilidad o de gestión que ha realizado podemos mencionar que ha sido director ejecutivo del grupo de trabajo Eco-Informatic de la Asociación Internacional sobre Ciencia de la Vegetación, miembro del Comité Ejecutivo de la Base de Datos Mundial de Vegetación, SPLOP, editor asociado de la revista Folia Geobotánica y editor adjunto de la revista Mediterranean Botánica. Desde hace un tiempo también es asesor científico de la empresa Semillas Sociedad Limitada. Y sin más, ya cedo la palabra a mi compañero y colega y amigo, doctor Borja Jiménez Alfaro, que nos va a exponer el pasado, presente y futuro del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Cuando quieras. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Me acerco el micro? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora, un poco mejor. ¿Así? Sí. ¿Mejor así? ¿Me oye? Se me oye bien, ¿no? Si no tengo que gritar atrás del micro. Vale, pues me voy a quitar, si a nadie le importa, ¿puedo quitarme las mascarillas? Sí. Vale, así hago mejor. Bueno, pues muchas gracias, Tomás, y gracias a todos y a todas por venir. Realmente es un placer, es la primera vez que doy una charla aquí en el RIDEA, un sitio magnífico, y estoy muy contento, y más todavía si tengo que presentar pues un proyecto que, como ha dicho Tomás, pues hace muchos años participé en su creación y desarrollo junto con el equipo de la universidad. Luego pues he estado por allí pululando por el mundo y ahora volviendo a la Universidad de Oviedo, mi alma mater científica, pues vuelvo otra vez en este caso con esta responsabilidad, ¿no? Entonces, pues un placer contar un poco lo que es el Jardín Botánico Atlántico hoy en día, lo que debe ser y bueno, y también lo que debería ser en los próximos años. Antes de empezar quería hacer un giro un poco histórico a la historia de los jardines. No sé cómo se... Bueno. Esto es un grabado sobre el mito de las Hespérides. Como sabrán, pues es un mito griego de una de las pruebas de Hércules, y
y según la mitología griega, pues el jardín de las Hespérides estaba en algún lugar del occidente, ¿no? De Hesperia es pues el poniente del sol, y nos da un poco una idea de la importancia que han tenido los jardines en general en la historia pues, mundial y en la historia de los humanos, ¿no? No sabemos desde cuándo, pero que ya existe un mito griego que habla de un jardín con unas manzanas mágicas, que además este jardín se ubica posiblemente pues, en Tartesos, en Cádiz, por ahí. Pues nos habla que los jardines en general han sido siempre algo que los seres humanos hemos tenido mucha querencia, ¿no? Luego vinieron los jardines antiguos, desde los jardines de Babilonia del 500-600 a.C., una de las maravillas del mundo antiguo, pues todas las civilizaciones que conocemos, los romanos, los árabes, en la época de la expansión musulmana, los huertos de la Edad Media, de los monasterios, los jardines que también tenían en México y en las Indias antes del descubrimiento de América. En ese caso, estos jardines antiguos posiblemente eran principalmente zonas de recreo. Eran jardines donde pues, se sabía cómo se cultivaban las plantas. A muchas de ellas a lo mejor no se comían, pero bueno, todos sabemos que un jardín es un lugar agradable y todas las civilizaciones pues, los han querido instalar, ¿no? El siguiente paso así en esta historia súper rápida de los jardines botánicos son los llamados jardines de simples, que en realidad son pues jardines medicinales. Ya desde, bueno, no lo dije, la diapositiva anterior mostraba un grabado sobre los jardines de Al-Ándalus en la península ibérica, y los propios árabes en la península ibérica, pues en Córdoba, pues montaron una escuela de medicina que sobre todo estaba basada en jardines y el cultivo de simples, ¿no? de medicinas. Toledo, en Sevilla y por supuesto los jardines renacentistas, que tienen que ver mucho con la semilla, ¿no? Nunca mejor dicho, de la ciencia. El inicio de los primeros herbarios, por ejemplo, o los primeros estudios estudios un poco casi histológicos, ¿no? Con lo que podían de las plantas o los animales, las primeras colecciones de historia natural, pues todo eso se floreció con el Renacimiento en ciudades como Pisa, Florencia, Padua, que vemos aquí un grabado del Orto Botánico de Padua. Estaba viendo esta tarde la foto y hace un año estuve dando un curso, bueno, como profesor unos meses en la Universidad de Bolonia, en el Orto Botánico de Bolonia, y realmente me he dado cuenta que la estructura de la entrada, la puerta y el Instituto Ortobotánico es exactamente idéntico, ¿no? Es más o menos del mismo año renacentista. Entonces lo que pasa es que en esta época, pues estas ciudades que vienen aquí, Florencia, Bolonia, era donde empezaron los primeros herbarios. Esto nos da una idea de que estos jardines de simples ya no solo era tratar las plantas medicinales, sino intentar conocerlas y estudiarlas, clasificarlas, y ahí es donde empezó un poco también pues, las ciencias, ¿no? Dando otro salto mortal, pues pasamos al momento de los jardines de aclimatación, que es como se llamaron muchos de los jardines que a partir del siglo XVIII y siglo XIX lo que hacían era pues, servir para cultivar las plantas que se recogían que traían de las Indias o de América, de cualquier territorio colonizado, ¿no? o por colonizar. Un ejemplo, por ejemplo, el Jardín de la Orotava, que veis aquí esta foto de la izquierda, es la entrada del Jardín de la Orotava en Tenerife, que en realidad su nombre original es Jardín de Aclimatación de la Orotava, y lo fundó Carlos III, fue el segundo jardín botánico en España, después del Real Jardín Botánico de Madrid, así los oficiales que perduran. Y bueno, en esta época pues lo que querían era las plantas que venían de América, cultivarlas y además en Canarias era un sitio muy bueno para poder mantenerlas y estudiarlas, ¿no? Y esto se fue repitiendo no solo en España, sino obviamente en Portugal y en Europa, en todos los países con colonias, ¿no? Y aquí de nuevo pues había un cierto papel pues, muy práctico de esas plantas que tenían que traer ahí en esas estructuras en las que traían diferentes tipos de plantas exóticas, sino que de nuevo también había un propósito de clasificación botánica y un propósito científico, académico, que iba un poco ligado a todo esto y que a lo largo de esta historia de los jardines pues, se ha ido incrementando hasta el momento que estamos ahora, que es pues, bueno, lo que vamos a comentar a continuación. Esto nos da lugar a los jardines modernos, que ya quizás sean un salto cualitativo, ya no son solo jardines de aclimatación, sino jardines donde
básicamente se quiere tener colecciones extensas y completas de plantas de todo el mundo, ¿no? Aquí están pues 2 ejemplos característicos, pues a la izquierda el invernadero del Jardín Botánico de Kew, uno de los más grandes del mundo, y bueno, esas estructuras que hacían en la época victoriana, no solo allí, sino en casi todos los jardines botánicos, grandes invernaderos, siglo XVIII y XIX, muchos de ellos con unos sistemas de calefacción extraordinarios y que permitían pues cultivar plantas que de otro modo iba a ser difícil, ¿no? O el jardín de Plantes, el jardín de Francia, en París, pues también otro jardín ya moderno, que generalmente iban asociados con herbarios grandes y institutos botánicos y centros de investigación botánica. Y esto ha sido pues un no parar. En realidad, aquí hay unos ejemplos de ciudades, así un poco de todo el mundo: Singapur, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Montreal, Río de Janeiro, La Habana, Pekín. Hay jardines botánicos en todo el mundo, y hoy en día todos los jardines botánicos modernos, contemporáneos, en principio tienen que ir todos o van por una misma dirección que tiene que ver pues sobre todo con la conservación de las plantas y el desarrollo científico, no solo de la ciencia botánica por sí misma, sino también pues el desarrollo del área o del territorio en el que estos jardines botánicos están colocados, ¿no? Un ejemplo muy claro lo vemos en China. Aquí vemos el Jardín Botánico de Pekín, que se construyó más o menos en 1956 por parte del sistema, ¿no?, comunista que quiso crearlo. Pero hay un dato muy interesante, y es que en los años 50, cuando apareció el Jardín Botánico de Pekín, en el 56, en China había 8 jardines botánicos, ¿vale? Hoy en día, a 2021, hay 200 jardines botánicos en China, y casi todos se han construido, se han formado durante los últimos 20 años, ¿no? Casi como el Jardín Botánico nuestro de Gijón. ¿Esto por qué es? Pues obviamente, bueno, pues, hay un desarrollo de la cultura, de la ciencia, un desarrollo de las infraestructuras de las ciudades, pero también hay una importancia económica detrás. Y es que la importancia que hoy en día tienen los recursos vegetales, la biodiversidad, ya no solo es, por supuesto, su valor natural, su valor de conservación, pero también un valor económico importante. Hay miles de millones de euros que se mueven en todo el año en recursos económicos que proceden de plantas y los que vendrán. Hablamos no solo de alimentos, sino también de medicinas o de productos textiles, farmacéuticos, de cremas, etc., ¿no? Entonces, pues ha habido una explosión de todos estos jardines botánicos. Y aquí tengo 3 cifras que hablan un poco de la importancia general de estos jardines botánicos modernos, ¿no? Bueno, de fondo podéis ver pues formas diversas de plantas superiores de todo el mundo, ¿no? Pues la cifra de arriba a la izquierda, que es 500.000, significa 500.000 de especies conocidas de plantas vasculares que hay en el mundo, aproximadamente. O sea, 500.000 especies, ¿no? De esas 500.000, 80.000 especies, más o menos, están conservadas en las colecciones de los jardines botánicos que hay hoy en día en el mundo. O sea, casi una quinta parte aproximadamente, casi un 20%, 18% de las especies que conocemos están conservadas en jardines botánicos. Y lo más preocupante es la cifra de abajo a la derecha, son 75.000, son las especies de plantas que probablemente existan, pero que todavía no se conocen, porque todavía no se han descrito. Y además es posible que muchas de ellas se extingan antes de que se conozcan. Eso es un problema para el conocimiento de la biodiversidad, pero también, obviamente, imagínense las futuras probables, posibles medicinas o recursos genéticos de plantas que se pierden, además de la propia biodiversidad en sí, ¿no? Pues en gran parte a solventar este problema es lo que se dedican los jardines botánicos, ¿no? Esto que hay aquí es una imagen de la página web de la asociación más importante de jardines botánicos del planeta, que se llama Botanic Gardens Conservation International. Y fijaros que no es asociación de jardines botánicos y ya, es la única que hay, mundial. Simplemente en el título, en el nombre de la asociación, ya habla de jardines botánicos y la conservación internacional. O sea, directamente se enfoca que los jardines botánicos en sí mismos son centros de conservación de plantas. ¿No? Ahí, pues bueno, si no se lee muy bien, pero pone que el BGCI, esta institución, pues trabaja para conservar la diversidad de las plantas en el mundo
y bla, 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 ¿no? Entonces tiene una serie de acciones y hay miembros de estos jardines botánicos, pues nuestro Jardín Botánico Atlántico de Gijón también es miembro de esta sociedad. Y bueno, hay que, por supuesto, unos requerimientos de que sea un jardín botánico con unos requerimientos mínimos, que ahora vamos a hablar, ¿no? Para formar parte de esta sociedad. Esta sociedad, de hecho, acaba de sacar una iniciativa que he visto hace unos pocos días y que es bastante curiosa, y han sacado, junto con The Botanist, es una marca de ginebra escocesa, de una de las islas de Escocia. Y es una ginebra que dicen que es buena, que yo sepa no la he probado, y acaban de sacar una edición especial conservación de plantas, financiada en parte por el BGCI, esta sociedad, lo que significa que en parte también está financiada por los jardines botánicos que la forman, incluyendo el nuestro, y por los impuestos que pagamos todos, ¿no? Pues esta edición limitada consiste en que cualquier persona que compre una botella de ginebra de este tipo, edición limitada, contribuirá 5 pounds, 5 libras esterlinas, a la conservación de plantas. Y a través de ese dinero, esta sociedad internacional está organizando pues, programas de conservación de semillas o conservación de plantas en México, en la India y en muchos países donde hay déficit de recursos, ¿no? Con esto no quiero inducir al consumo de las bebidas alcohólicas, ya lo digo, pero bueno, son iniciativas curiosas que también van en pro de la conservación de plantas en los jardines botánicos. Y de hecho pasamos ya a lo que es la conservación real, y una de las iniciativas más importantes hoy en día es lo que se llama la conservación ex situ, que principalmente se basa en conservar semillas en bancos de germoplasma, aunque también pueden ser tejidos vegetales o otro tipo de materia vegetal. Y un ejemplo característico que siempre hablamos y ponemos, porque denota un poco la importancia de los jardines botánicos y en este caso de los bancos de semillas, es el Millennium, el banco de semillas del milenio, que se creó en el milenio, al cambiar el milenio en el año 2000, y que está financiado por el gobierno inglés. Y su principal misión es conservar la mayor parte de semillas de especies del planeta en ese banco mega grande, con millones de pounds que se han gastado en él, ¿no? Y lo financia el gobierno inglés, y no solo por conservación de la biodiversidad, repito, también hay una visión estratégica detrás de tener la mayor parte de semillas, obviamente semillas vivas que luego se pueden cultivar, guardaditas en este jardín botánico por lo que pueda pasar, ¿no? También sabemos que Inglaterra es un país bastante pobre en especies vegetales, y bueno, es una manera de, ¿no? Pero bueno, tiene su gran efecto de conservación, y bueno, hay una de las iniciativas mundiales, Global Seed Conservation Challenge, que su misión es pues, conservar el mayor número posible de semillas. No solo en mega infraestructuras como esta, sino para esto hay una red mundial, y todos los jardines botánicos pues, ponen su contribución, ¿no? Obviamente no centralizarlo todo pues no conviene, ¿no? Es mejor que cada territorio, cada jardín botánico, cada zona se dediquen a recoger las semillas de mayor interés o mayor amenaza para conservarlas en la zona, la propia región, ¿no? Y los jardines botánicos, aparte de la conservación, pues también hacen muchas tareas de divulgación, educación, que hay algunos ejemplos de otra asociación de jardines botánicos, que es la Asociación Ibero-Macaronésica, que en este caso son los jardines botánicos de España y Portugal, de la que también forma parte el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Y bueno, es una sociedad pues más dedicada a divulgar la labor que hacen todos los jardines botánicos, y en este caso divulgación, educación ambiental, cursos, etcétera, para transmitir el conocimiento sobre las plantas, sus usos y su conservación. Y al final llegamos pues siguiendo este gráfico, viene de la web de la Asociación Ibero-Macaronésica, pues tenemos los jardines botánicos de España, que son estos que se ven aquí en este mapa, y bueno, ya se puede ver a simple vista que en el noroeste de la península ibérica pues solo hay uno, que en estos momentos, que es el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Todos estos jardines que están aquí marcados son los que oficialmente forman parte de la Asociación de España y Portugal. Algunos de ellos están en esa asociación mundial, otros no, eso depende un poco de las características, pero es básicamente los recursos que hay en la península ibérica y en las Islas Canarias y Azores y Madeira para realizar toda esta, se ha ido la imagen, para realizar toda esta labor que tienen los jardines botánicos moderna, de educación, conservación, etc.
Y la pregunta es, ¿qué define lo que es un jardín botánico y lo que no? Porque todos conocemos jardines bonitos, parques, jardines en las ciudades, pero no todos son jardines botánicos, ¿no? Pues bueno, hay una serie de requerimientos, así muy sencillo. He puesto una foto pues, de una cartela de una planta, que en realidad no por tener cartela es un jardín botánico, pero sí que todos los jardines botánicos tienen carteles, ¿no? Pero lo más importante es que detrás de las colecciones que tiene un jardín botánico, ya sea de planta viva o de herbario o de bancos de semillas, hay un equipo de personas con una suficiencia botánica que saben lo que se pone, lo que no, que identifican especies, que hacen listados, que gestionan datos, ¿no? Hay una serie de requerimientos mínimos científicos o de investigación, ya sea científica o botánica, más general, que son fundamentales, ¿no? Este ejemplo de aquí es el que yo creo que es el jardín botánico más moderno, o el más reciente de los que hay en España, que es el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha en Albacete, que estuvimos visitándolo este año. Y bueno, lo importante es que para ser jardín botánico no basta con tener una colección, un jardín bonito, sino que tiene que haber un personal detrás que tenga un plan general de lo que se quiere, de por qué, y con una base botánica de por qué hay colecciones que se tiene y que las colecciones estén clasificadas, estén ordenadas, y bueno, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se dedica hoy en día a los jardines botánicos reales en el siglo XXI, ¿no? Aquí es un gráfico un poco representativo de lo que hoy en día, en el siglo XXI, debería ser un jardín botánico. Tiene que incluir investigación, horticultura, porque la mayor parte de los jardines botánicos, pues su gran valor son las colecciones vivas, un lugar recreativo también, obviamente, un lugar para perderse, para caminar, para disfrutar de la biodiversidad de otro modo, y un centro de educación y de divulgación de la ciencia y la biodiversidad. Y luego, colateral a esa actividad central de un jardín botánico, pues hay temas, ¿no?, que están aquí alrededor, pues temas siempre transversales como el cambio climático, o la gestión de la biodiversidad, o la seguridad alimentaria, o la horticultura, o la conservación en general. Muchos, digamos, temas que van transversales a toda esa actividad, ¿no?, básica de investigación, horticultura y todas las facilidades que da un jardín botánico. Y eso es lo que debe ser un jardín botánico hoy en día, y es lo que desde el principio, hay que decirlo, el Jardín Botánico Atlántico de Gijón pues intenta ser, y de hecho es algo que ya desde el inicio de los primeros anteproyectos o proyectos y las siguientes fases que hubo en el Jardín Botánico de Gijón, pues siempre se tuvo claro que esa era la labor que tenía que hacer, y esa era la labor que pues mis predecesores y yo mismo intentamos siempre desarrollar y llevar adelante un poquito más, ¿no? No sé cuántos de los aquí presentes han estado en el Jardín Botánico, pero cambia mucho, cambia por estaciones, así que en cualquier momento es bueno si haya estado, ¿no?, en visitarlo, ¿no? De hecho, más o menos, porque las cifras a veces no se saben muy bien, en este caso sí que tenemos las cifras bastante realistas. El Jardín Botánico Atlántico es el segundo más visitado de España, después del Real Jardín Botánico de Madrid, que no cuenta porque está enfrente del Museo del Prado y todo el mundo que va allí lo tiene enfrente, y mientras esperan la cola, pues bueno. Y hay otro par de ellos que también andan con las mismas cifras, un poquito menos que el Jardín Botánico Atlántico, unos 100.000 visitantes al año son los que tienen. O sea que en realidad, a efectos de público, en esa labor, el Jardín Botánico Atlántico lo está haciendo bastante bien, por no decir muy bien, ¿no? Porque atrae mucha gente a través de diferentes actividades, por supuesto, y es un valor, ya no solo para Asturias, sino para todo el norte de la península y España, ¿no?, en general. ¿Dónde está? Supongo que ya lo sabéis, pero bueno, por si acaso hay alguien que está un poco despistada, pues enfrente a la Universidad Laboral, en Gijón, en lo que se llama la Milla del Conocimiento, cerca del campus de la universidad, frente a la Universidad Laboral. La UNED también está ahí. Pues bueno, ahí está un sitio bastante bueno, estratégico, y que además una de las razones por hacerse ahí es que, como os contaré luego, pues incluye una colección, un jardín histórico del siglo XIX,
y unos bosques naturales que bueno, pues que ya desde el punto de partida ya daba un gran valor al jardín botánico. Esta es la presentación que viene en la página web, simplemente para comentar un poco qué es lo que busca, ¿no? El Jardín Botánico, dice, es un museo vegetal inaugurado en abril de 2003, va a hacer ahora 18 años, concebido para estudiar, conservar y dar a conocer la flora y vegetación del Atlántico Norte. Vamos a hablar ahora un poco cuál es el leitmotiv del Jardín Botánico, ¿no? El primer Jardín Botánico del Noroeste, ya lo hemos dicho, y tiene un planteamiento moderno y no generalista. Eso significa que está especializado en ciertas cosas, que son las que vamos a ver, ¿no? Esto es la ventaja de, digamos, crear de cero un jardín botánico, es que uno no tiene un poco los sesgos del pasado y puede empezar a hacer algo con una visión moderna directamente, ¿no? Y ese es el propósito del jardín, en este contexto general de los jardines botánicos modernos. ¿Cómo funciona y cómo está estructurado? Más o menos es algo así. El jardín botánico, el promotor y la institución gestora es el Ayuntamiento de Gijón, a través de diferentes vías. Hoy en día es directamente un servicio del Ayuntamiento de Gijón, que desde el principio tiene una conexión directa con la Universidad de Oviedo a través de un convenio. Y ese convenio es el que hace que exista un equipo científico y un director científico y un horticurador, un conservador. Y luego también desde el principio había una implicación del gobierno del Principado de Asturias, que ha ido un poco yendo y viniendo, ¿no? Empezó, luego no, y ahora pues se está otra vez trabajando, si todo va bien, en el próximo año en un nuevo convenio único para la universidad y el jardín botánico y el ayuntamiento, porque ahora forma parte de un convenio más amplio, en el que, si todo va como esperamos y como los responsables del propio Principado lo dicen, pues va a incluir también el apoyo del Principado de Asturias para temas que le competen de conservación de flora, ¿no? De Asturias. Y esta es la estructura. En la práctica, pues la gestión del día a día, jardinería, etcétera, taquillas, personal, seguridad, etcétera, lo gestiona el Ayuntamiento de Gijón, pero nos tiene al equipo de la universidad pues para asesorar en la parte de las colecciones botánicas y para desarrollar actividad de conservación y investigación, y bueno, y en estos momentos pues en buena sintonía todos para trabajar juntos, ¿no? ¿Qué tiene el Jardín Botánico de especial? Pues primero que es un jardín temático y ambicioso, las dos cosas. Temático porque desde el primer momento se llama Jardín Botánico Atlántico, porque un poco la idea era recuperar un poco la tradición de España y América, colonos, ¿cómo se llaman? Los indianos y demás, y recuperar esa tradición para unir un poco el Atlántico Norte europeo y el americano, ¿no? Entonces, pues desde el principio se definió como 6 biomas básicos generales que se querían representar para hacer una especie de itinerario por los diferentes tipos de bosques, sobre todo formaciones vegetales, pues del mundo atlántico en Europa, que sería pues el bioma mediterráneo, el bioma templado y el bioma boreal, y lo mismo la parte americana, el bioma boreal, el bioma templado, y lo que aquí es mediterráneo, pues la parte, por razones macroclimáticas, pues en el lado americano es tropical, ¿no? Y entonces está enfocado en eso. Eso implica no solo tener colecciones, sino implica recuperar un poco la herencia de los emigrantes europeos, sobre todo del noroeste, desde Asturias, Galicia, y crear un poco sinergias, ¿no? Dentro del Atlántico. También es ambicioso porque dentro de nuestro entorno más próximo, pues aquí el mapa de la derecha muestra un poco lo que se llama la España verde, ¿no? Que biogeográficamente pues es un área reconocida, pues porque forma parte del mundo atlántico, Cantábrico Atlántico, más la cordillera cantábrica, y este área es un área biogeográfica único y somos el único jardín botánico que está en este área. Entonces también nuestra responsabilidad va más allá de Asturias y es pues un poco un centro de referencia para la conservación de plantas o para ciertos aspectos de la investigación en todo este área que nos cae más próxima, ¿no? Entonces por eso es ambicioso, porque no es solo, aunque también, ¿no? Preocuparse de la flora regional, sino también de tener unas perspectivas, ya no, en algunos que a lo mejor no es tanto científico, pero sí de conservación o de exhibición de plantas.
Y para este plan, ¿no? Para este plan que llamamos la marca es Jardín Botánico Atlántico en general, en lo que estamos todas las instituciones, pues hay 6 colecciones, 4 que son las colecciones de visita, que luego ahora las vamos a ver, se llama el entorno cantábrico, la factoría vegetal, el jardín de la isla y el veterinario atlántico, y 2 colecciones que ya no son de plantas, digamos, al exterior, vivas, sino que son, pues, herbario, son plantas muertas, pero para documentar ciencia, o el banco germoplasma, que semillas o cualquier otro tejido vegetal del que podamos producir más plantas, ¿no? Y junto a ello pues tenemos actividades de investigación que coordinamos desde la universidad, pero que en realidad se hacen en colaboración, en este caso con la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, por ejemplo un seguimiento fenológico, en una red de seguimiento fenológico de cuando florecen las plantas en coordinación con jardines botánicos de todo el mundo, o pues ciertas cosas que el Jardín Botánico desde el inicio se ha dedicado, como el estudio de la vegetación de alta montaña, seguimiento del clima, la biodiversidad o la documentación de floras, en este caso pues una checklist de la cordillera cantábrica, aunque también el Jardín Botánico anteriormente pues publicó la flora vascular de Asturias, de Pico de Europa. Pues esas son labores importantes, ¿no? que sobre todo pues coordina la parte de la universidad. Y luego gestión de colecciones. Las colecciones que tenemos son 2. La primera es el herbario, y yo siempre, bueno, yo y los que hemos trabajado siempre en el jardín intentamos divulgar la importancia del herbario del Jardín Botánico. El herbario, sus siglas oficiales son JBAG Lainz, porque es un herbario histórico de un jesuita, el padre Lainz, que fue uno de los botánicos pues con mayor productividad en cuanto a descripción de especies, etcétera, y que trabajó mucho aquí y que cedió, él a través de la Compañía de Jesús, pues cedieron el herbario al Jardín Botánico, y ahora además está en proceso de nueva infraestructura para poder tener un lugar mejor, etcétera. Y es un herbario con más de 40.000 pliegos, y un herbario donde hay 300 tipos nomenclaturales, es decir, especímenes únicos a partir de los cuales se ha descrito una especie. O sea, es un herbario que quizás está entre los 3, 4, 5 más importantes de España que tenemos aquí, que es un valor que estamos intentando darle poco a poco más valor. La otra colección, digamos, fuera de lo que son las plantaciones, es el banco germoplasma. Como ya expliqué antes, conservación de semillas ex situ es una labor fundamental que tiene muchos jardines botánicos, porque no se trata solo de recolectar semillas, hay que saber de qué especies se recolectan, cómo se conservan, cómo luego se germinan, si es necesario germinarlas, y eso pues casi siempre hoy en día se hace en coordinación con jardines botánicos, ¿no? Es necesario conocer, tener listados de flora, saber qué especies son prioritarias, cuáles son indicadores de ciertos hábitats, etc. Y luego, asociado a eso, pues también se hacen proyectos sobre restauración de hábitats a partir de esas semillas, ¿no? Y además, de hecho, en el Jardín Botánico se han desarrollado proyectos importantes, proyectos LIFE europeos de conservación de praderas, de prados de siega o de tremedales y turberas, que en este caso además fue Tomás Díaz el investigador principal de estos proyectos, ¿no? Son labores importantes y necesarias, y que llevan consigo pues mucho trabajo también de botánica, ¿no? De botánica de campo y de botánica de laboratorio, que también en este caso pues el año que viene se va a reacomodar el banco de semillas en una de las casas que antes era museo, y en este sentido está creciendo bien y mucho, ¿no? El jardín botánico. Otras actividades pues relacionadas con esto es un congreso de ecología de semillas que vamos a organizar el año que viene en colaboración todos, Jardín Botánico, Universidad y el Ayuntamiento, y que va a ser un congreso mundial que va a traer a los expertos que trabajan en ecología de semillas, que muchos de ellos además trabajan en bancos de germoplasma, y que los vamos a acoger en el campus de Gijón y en el Jardín Botánico, ¿no? Pues son actividades que a través de los jardines botánicos pues también se canalizan. Esto es puramente congreso científico, pero bueno, que atraerá pues científicos de todo el mundo. Y pasamos a las colecciones. Vamos a ver un poco pues cómo está estructurado y cuáles son las principales, pues algunas imágenes, ¿no? Interesantes. Como dije, hay cuatro
4 zonas principales de colecciones, estas que vemos aquí. La primera de ellas se llama el entorno cantábrico y lo que trata es de mostrar plantas silvestres que crecen en eso que llamamos el noroeste de la península, la España verde, pues de la zona cantábrica, ¿no? Cantábrico-atlántica, y dividida en bosques, matorrales, helechos, praderas y hábitats estacionales. La idea es tener las plantas ahí y que cualquier persona pueda ver, sin necesidad de irse a Picos de Europa o a Somiedo o a Cangas de Narcea, pues plantas típicas de nuestro ambiente, en algunos casos más raras, en otros casos pues menos raras, ¿no? Y además sirve mucho para estudiantes, vienen gente pues no solo de la Universidad de Oviedo, también estudiantes de la Universidad de León o de otros sitios, porque es un sitio muy bueno para ver, pues, por ejemplo, todos los árboles del noroeste de la península están ahí cultivados, ¿no? Y se puede, ya sea uno mismo o con guías del propio jardín, pues aprender un poco, ¿no? Una de las que más me gusta, porque creo que son las que están mejor conseguidas, es la zona dedicada a los abedulares altimontanos. Aquí vemos una foto un poco otoñal. Vemos los abedulares con algún acebo, con algún piorno que forma parte de su orla, y está bastante bien conseguido. La idea es esa, conseguir para que cada tipo de bosque en nuestro entorno pues da la sensación, las especies típicas o las comunes, ¿no? Las cubridoras, etc. Esa es un poco la idea. Hay también una zona de matorrales, esto que vemos aquí en la zona central izquierda con colores amarillos, pues son los matorrales sobre suelos calizos, y hay pues aulagas, tojos y otras plantas que de forma natural viven en estos matorrales de sustitución, secundarios, y que aquí están todas juntas para poder verlas, tocarlas, etc., ¿no? Otras, pues tenemos otra zona de brezales ácidos, pues esto es Citisus multiflorus, una escoba no tan común, pero más de la zona occidental, ¿no? Suroccidental de la cordillera. Siempre hay muchas de las fotos, no sé si se ve bien, de fondo siempre tenemos la laboral, que nos da unas fotos magníficas. O Digitalis purpurea, que ya no solo es una planta ácida de nuestros matorrales o orlas, sino que además es una planta con propiedades medicinales, pues también ese tipo de cosas se suelen poner, se incluyen en la zona de medicinales, etc. Hay una ampliación hace pocos años que fue ya no solo las zonas de los bosques y matorrales, sino zonas, hábitats no forestales, que llamamos azonales, ¿no? Pues este es un ejemplo de una de las que mejor están recreados para mi gusto, que es pues las zonas de dunas, acantilados costeros más adelante, y se trajo arena, se hizo mucho esfuerzo en recrear el hábitat para poder enseñar las plantas típicas, indicadoras de las dunas, ¿no? Ya sea de las dunas móviles, de las dunas fijas, de nuestras playas, y realmente las plantas más importantes crecen de maravilla. Además aquí no entra ninguna porque como el sustrato es tan específico, pues está muy bien recreado, ¿no? La siguiente colección es lo que llamamos la factoría vegetal, que es prácticamente etnobotánica o botánica económica, y las colecciones son varias, son pues una sobre las plantas invasoras, el problema que tenemos hoy en día, las que vienen, las que van a otras partes del mundo, y frutales, huertos, plantas medicinales, etcétera, ¿no? Lo bueno que como se hizo más o menos de cero, cada una de estas colecciones tiene como un sentido, tiene como una parte paisajística para poder mostrarlas de una manera un poquito más interesante, ¿no? Un ejemplo, pues aquí no sé si se distingue, estos son los frutales del Viejo Mundo y están colocados en forma de pirámides. Son como pirámides, y cada una de estas pirámides tiene en los 4 vértices tiene un frutal, por ejemplo variedades de sidra de manzano o ciruelos, y en el centro está el ejemplar silvestre, un ciruelo silvestre o un manzano silvestre, de donde se originan, ¿no? Entonces es un modo bonito, interesante de mostrar un poco la diversidad de los frutales del Viejo Mundo, ¿no? De los frutales de Europa. Y luego, bueno, en el primer plano hay también una zona dedicada a plantas cultivadas para diferentes usos. En este caso esta amarilla es Isatis tintoria, la planta tintorera, que esto es de hace unos años y en esa época pues eso va rotando un poco porque hay plantas, o el esparto ahí al lado, bueno. Luego, en cambio, no sé si se ve bien, hay esta otra zona que está enfrente y que es la zona de frutales del Nuevo Mundo. Y de nuevo aquí lo que se hace es siempre jugar con el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, y en el medio hay un arroyo que sería el Océano Atlántico, ¿vale? Entonces esa es la idea, siempre todas estas colecciones está separada, también tiene una parte divulgativa de mostrar qué plantas, qué especies vienen de Eurasia, del Viejo Mundo o África, y qué especies han venido del Nuevo Mundo de América, ¿no? Pues todo eso está siempre
de manera que cuando uno está en esta colección sabe que todo lo que hay ahí, como por ejemplo el higo de Indias que está ahí, pues todo lo que hay aquí, hay aguacates, hay papayas, pues son cosas que han venido de América y que tienen un uso como frutal, ¿no? Pues eso es el concepto detrás de ello. O los huertos del Viejo Mundo, pues es lo mismo, son zonas dedicadas a huertos y además estas a través de la escuela taller del Ayuntamiento de Gijón van rotándolos y van cambiando y toda la temporada pues va cambiando y va viendo pues de todo, hay berzas, hay lentejas, hay chufas, ¿no? Hay de todo. Otro ejemplo lo bueno de esto es que va rotando muy bien y hay muchos cultivos hortícolas que todos los años pues hay un poco lo que toca. Y de nuevo los huertos, lo que teníamos anteriormente eran huertos del Viejo Mundo y los huertos del Nuevo Mundo es una zona dedicada pues a las plantas hortícolas que han venido de América, pues el girasol, la patata, el pimiento, el tomate, etcétera, ¿no? Y están también separadas para poder verlas un poco bien diferenciadas, ¿no? Otra parte bonita de la factoría vegetal es esta espiral que es donde están las plantas medicinales, pero también las plantas mágicas, plantas religiosas, plantas que han servido pues, para rituales chamánicos, etcétera, ¿no? Aquí el paisajista que lo hizo siempre decía que la idea de la espiral representaba un poco el universo y un poco el contenido más mágico o religioso del uso de las plantas, ¿no? También esto es variable, de hecho el año que viene se va a hacer un esfuerzo para reacomodar un poco y hacer una buena colección, una colección itinerante de plantas mágicas y religiosas que viene al Real Jardín Botánico de Madrid, y el próximo año pues va a haber una buena representación de todas estas especies. Un ejemplo transversal, pues esto es un ejemplar casi silvestre de Capsicum annuum, que es el origen de los pimientos, ¿no? Y la especie silvestre original tiene apenas el frutito es apenas 3 o 2 centímetros, ¿no? Y a partir de esta especie pues se han desarrollado las pimientas, los pimientos o las guindillas, todos los tipos de guindillas rojas, verdes, pimientos verdes, rojos, todos vienen de este ejemplar, ¿no? Pero estas son cosas que se pueden ver en la parte de huertas, en la parte de medicinales también de manera un poco transversal. La siguiente colección, la que llamamos Itinerario Atlántico, es la que le da un poco el contenido al jardín botánico en general y son las extensiones más grandes, porque lo que se trata es de mostrar un ejemplo de un bosque templado europeo, de un bosque templado americano, ¿no? De todos estos biomas, y esto todavía no están todos hechos, pero bueno, ya digamos 4 hechos, ¿no? El primero, hacemos uso de una lisera que ya existía, entonces para representar cómo es un bosque templado europeo vamos directamente a la alisera, que es una de las aliseras mejor conservadas de Asturias, porque siempre fue de uso público, nunca tuvo ningún impacto fuerte, y ahí está, hay una pasarela, y bueno, a diferentes épocas del año pues es muy bonito ver, está llenas de laureles, de arces, de diferentes especies típicas de las aliseras. Y otra joya, de hecho es monumento natural del Principado de Asturias, que es la Carballeda del Tragamón, que es una formación de bosque abierto, ¿no? Adhesado de Corpus robur, del Carballo, y que hay ejemplares pues llegan hasta los 400 años de edad, ¿no? Que están datados. También algún castaño por ahí, es una zona pues que representa un bosque como se usaban antes, que ponían el ganado, se sacaba leña, etc. También parejo a este bosque hay otro, bueno, a esta formación hay un bosque de las mismas especies, una carballera más natural, ¿no? Los árboles ya crecen mucho más en altura y representa más lo que es el bosque más natural. Y luego, esto es un ejemplo de la zona dedicada al bioma boreal europeo. En la foto a la derecha pues hay unos pinos silvestres que se compraron y se trajeron de Escandinavia, y al lado hay unos sauces, porque hay una zona de turbera. Lo que se intenta mostrar es, así a grandes rasgos, qué especies dominan y cómo es un poco la visión de un bosque boreal, ¿no? De hecho hay un pabellón, hay un museo muy chulo en la zona esta del boreal europeo, que está dedicado al Linneo, al gran botánico sueco que fue el que prácticamente fijó cómo se usa la nomenclatura de la taxonomía de las plantas hoy en día, y bueno, se cofinanció por IKEA, entonces pues ahí está la etiquetita de IKEA, y hay una exposición muy chula sobre los viajes de Linneo por Laponia y cómo pues este gran botánico sueco pues desarrollaba su ciencia, ¿no? Está con un laguito alrededor, es un sitio con bastante encanto.
hay un paseo por el que se puede ir por una cascada de agua y desde detrás pues ver el lago y la exposición dedicada a Linneo. Esta es la zona más reciente de este itinerario atlántico y está dedicado al bioma boreal americano. Entonces la idea es, si uno va a la zona del norte de Estados Unidos o Canadá, un poco qué especies de árboles, qué árboles dominan, ¿no? y arbustos, y un poco cuál es el efecto que hacen y cuáles son las especies, pues como Pinus contorta, por ejemplo, que es uno que hay por allí, o diferentes especies americanas. De nuevo, como siempre, el bioma templado europeo y el americano están separados por el arroyo Peñafrancia, que de nuevo representa un poco ese Atlántico que usamos para contrastar, ¿no?, las dos partes. Y finalmente tenemos el jardín de la isla, que es, bueno, es la zona más antigua, junto con la Liseda y la Carballeda. Bueno, de hecho la Liseda y la Carballeda son más antiguas que esta, pero lo bueno de esto es que es un jardín histórico. Es un jardín, pues hubo un industrial de vidrio en Gijón que se llamaba Florencio Valdés, que era, pues hizo mucho dinero y quiso hacer un jardín botánico un poco moderno a finales del siglo XIX. Realmente mezcló un poco tradición más inglesa, francesa, incluso ahora vamos a ver algo japonés. Pero bueno, lo que hizo fue hacer un jardín de la época de las personas pudientes, ¿no? Y lo que se hizo fue, estaba en unas condiciones pésimas cuando se creó el jardín, porque el heredero pues no se ocupaba del jardín, porque obviamente eso cuesta un dineral, y tenía la casa, se llegó a un acuerdo, cedió los terrenos al Ayuntamiento de Gijón a cambio de que mantuviese la casa principal de esta finca. Es privada, pero no se puede, es también monumento arquitectónico, o no sé cómo se llama, y tienen que mantenerlo sin hacer ninguna obra. Entonces al final queda un poco integrado todavía, aunque sean dos propiedades diferentes, hay un vidrio en medio y pues la visión histórica queda, ¿no? Y aquí la idea que hubo fue pues restaurar primero el jardín histórico, porque había muchas canalizaciones de agua y zonas que estaban pues se había llenado todo de arbustos y ya casi no se veía. Recuperar, sigue habiendo árboles centenarios, y la idea era dedicar este jardín antiguo, que es bastante grande, a mostrar plantas de uso ornamental en el noroeste de la península. O sea, hacer colecciones dentro del jardín, aparte de las plantas que ya había, de los árboles sobre todo, para que cualquiera pueda ir allí y hacerse una idea de cuáles son las especies de plantas principales que uno puede cultivar en nuestro clima atlántico, ¿no? Que obviamente es diferente al Mediterráneo y tiene su cosilla, ¿no? Y se hizo mucho esfuerzo en cultivar, y entonces hay una colección dedicada a las plantas orientales, vamos a decir jardín zen, una colección sobre cubridoras de sombra para usar como cubridoras de sombra, una colección de acidófilas, que es un tipo de colección muy común en el noroeste, pues azaleas, rododendros, etcétera, colección de bulbosas, colección de bonsáis también, o una colección de plantas acuáticas, de manera que cualquier persona interesada en la jardinería o no, pues puede ver un poco las opciones que hay en el clima atlántico. Una de las visiones más espectaculares pues es esto, es un paseo a la izquierda, es una alineación de plátano de paseo, que se dice que es de las mejor conservadas y más antiguas, ¿no? Los árboles han crecido muy, muy bien, muy altos, muy rectos, y forman y son centenarios, más de 100 años tienen seguro, y bueno, forman esta visión con eso, es un tejo en topiaria, ¿no? Así podado, que poco a poco hay que ir haciéndolos. Al lado izquierdo hay una colección de camelias que se compró a un coleccionista o se cedió o algo así, y entonces pues están las camelias formando una colección bastante buena de camelias, que sabéis que pues bueno, tienen diferentes formas y colores, aunque luego en realidad las hojas y el resto del año las plantas son prácticamente iguales. No se ve muy bien, pero ahí al fondo está también la torre de la Universidad Laboral, y este jardín histórico tenía lo que se llama un salón, que es pues un césped donde hay árboles singulares, ¿no? Sobre todo cedros, o el de la izquierda, que es el Cupressus lusitanica, un ciprés de una ciudad de Portugal.
bueno, es un ciprés que en realidad es mexicano, pero que se le llamó lusitanica por esas cosas que hacen a veces los botánicos de poner nombres que no concuerdan mucho, ¿no? Pero bueno, hay muchos cedros y hay también algunos eucaliptos de los primeros que se plantaron en Asturias de, pues a lo mejor 150 años, y es un jardín histórico que nada tiene que envidiar a cualquier jardín inglés de los que los ingleses están enamorados. O sea, es un buen jardín. Y una de las cosas más importantes es el agua. El agua es algo que el creador del jardín, el dueño original, Florencio Valdés, tuvo mucha inquietud y había pues ingenieros hidráulicos o lo que hubiera en la época, y había un sistema de agua y de canales que iba por todo el jardín con el agua traído del río Peñafrancia, que pasa justo al lado, y ese árbol, esos canales y lagunas, y había piscinas, una piscina para bañarse la familia. Bueno, hay que decir que este hombre era bastante ilustrado, hacía una cosa que una vez al año abría el jardín a todos los ciudadanos de Gijón. Entonces, todos los ciudadanos de Gijón que quisiera disfrutar del jardín, al menos una vez al año, hacía puertas abiertas y la gente venía con su bocadillo y demás, ¿no? También cerquita de la Carballeda cuentan que era el sitio que antes de que acabase la dictadura, que tenía el aún prohibido Partido Socialista o comunista, tenía la zona del Carballón como zona de reuniones, porque era la Carballeda, porque era una zona un poco aislada, ¿no? Entonces, quiero decir que para la gente de Gijón de toda la vida tiene su historia el Jardín de la Isla y el Jardín y la Carballera del Tragamón, que hoy está integrado en el Jardín Botánico, ¿no? Que también le da un valor cultural, histórico. Y decía que todo este sistema de canalizaciones lo que hace es dejar en medio una isla conectada por puentes, y es por lo que se llama el Jardín de la Isla. Esa es la isla. Además, una cosa curiosa, que los puentes para acceder a la isla son puentes curvos, que era una cosa que en esa época solo lo hacían los japoneses, y ahí es lo que se deduce, que este hombre también tuvo algún asistente que le gustaban los jardines japoneses, y entonces pues por eso hizo los puentes curvos, ¿no? Hay una zona dedicada a las bulbosas y otras plantas de jardinería que hacen pues estos parterres florales, ¿no? Pues hay agapanto detrás, esto es una equinacia que se usa también mucho para hacer estos parterres, y por detrás pues hay pues narcisos y muchas liliáceas que también pues son muy comunes en el mundo atlántico, ¿no? Una de los rincones del jardín, pues este cenador, una mesa de piedra enorme de una pieza que está rodeada de camelias principalmente, y que bueno, lo usaba la familia antiguamente pues para comer, hacer una merienda, una cena al abierto, y que ahora pues la gente que lo visita puede también disfrutarlo, ¿no? También por esta herencia un poco asiática, digamos, también hay una colección bastante buena de bonsái, y hay unos ejemplares realmente maravillosos que andan por ahí, que bueno, fue a través de donaciones, compras durante los años, y ahí están, y hay bastantes bonsáis bastante chulos, ¿no? Otro de los rincones, otra de las características un poco únicas del jardín botánico es que hay muchos rincones donde pueden crecer esto que se ve aquí, que es un helecho arborescente. Son helechos que, sobre todo de climas tropicales o subtropicales, que muchos de ellos vienen de Australasia, de Australia o de Sudamérica, y que en climas fríos no se pueden dar. Entonces posiblemente, o casi seguro, en el norte de la península, que no es muy frío y es siempre húmedo, es el único sitio donde se pueden tener al aire libre, un poco protegidos, pero bueno, entonces son pues Dixonias, Cyatheas, son especies que en ningún otro jardín botánico de España se pueden cultivar al aire libre, ¿no? Salvo que luego en invierno se protejan, en verano, pero es muy difícil. Y recuerdo además que cuando se compraron los primeros costaban una barbaridad, porque se pusieron de moda hace unos años en jardinería, y a lo mejor uno de estos, cuando se compraban con un metro o menos, valían como 1.000 o 1.200 euros cada uno. Ahora no sé cuál será el precio de estos helechos, pero lo bueno es que todos han crecido y ahí están, y sobre todo la gente así muy botanófila o de jardines que viene de fuera les sorprende, porque hay muchos y están bien conservados y son un poco algo único, ¿no? Y ya terminando, pues ese rinconcito al lado de la isla que comentaba, los puentes curvos, pues está la colección de plantas orientales, que lo que se ha hecho pues cultivar plantas
que normalmente vienen de Asia, o no, pero son las plantas que suelen usarse en los jardines orientales, de Japón sobre todo, que también tienen zonas así más oceánicas, más húmedas, y bueno, y la estrella pues son los arces palmeados, arces palmatum, y que son, si alguien ha visto un jardín zen típico, pues está el agua, las piedrecitas, y siempre hay pues un arce no muy grande que luego va cambiando el color de las hojas cuando se cae la hoja y demás, y que además representa un poco pues el ciclo de la vida, la longevidad, tiene su parte espiritual, ¿no? Y aquí en esta zona dedicada a las plantas orientales pues hay varios arces japoneses y muchas otras plantas. Hay una que llama bastante la atención a quien tenga ojo para ello, que es una gramínea de color negro, que prácticamente no tiene carotenoides, tiene poca clorofila o hace la fotosíntesis de un modo especial, y es una planta que tiene un aspecto negro, ¿no? Se llama Ophiopogon japonicum, precisamente, y que les encanta a los japoneses porque, por el tema zen también, para cubrir jardines con una planta viva, pero que es más negra que verde, ¿no? Pues también se puede ver aquí en el Jardín Botánico, en esta colección de orientales. Otra colección, pues la colección de rocallas. Pues en esa zona del jardín histórico se han colocado rocas, piedras de diferentes tipos, donde se ponen plantas que se pueden usar para hacer rocallas en jardinería. Una cosa, a lo largo del jardín hay una cosa bastante bonita, y es que en muchos casos hay una etiqueta que pone "llévame a casa". Esto significa que esa planta que tiene esa etiqueta se puede ir a la tienda de plantas del jardín botánico, comprarla y llevarte exactamente esa especie o esa variedad que alguien ha visto que le ha gustado, ¿no? Pues es otro servicio, y insisto que un poco la idea aquí original era, aparte de disfrutar, porque el jardín histórico es muy bonito y es paseable, aunque a alguien no le interesa mucho la botánica más, la parte científica, pues ya solo ver la floración y tal a cualquier persona le puede gustar, ¿no? Pero es esa idea de mostrar un poco las opciones de jardinería que tiene nuestro entorno. Y bueno, con esta ya me despido. No sé si podéis ver un poco, sobresale la casa. Esa casa que se ve ahí es la casa original que forma parte del complejo del jardín histórico, y en esta visión así pues se ve pues al fondo, al lado hay un eucalipto enorme, los plátanos, magnolias, tejos, un poco pues lo que es típico de un jardín atlántico, y lo que representa muy bien lo que es el jardín de la isla. Y también, ya para terminar, pues por ejemplo en el Jardín de la Isla es donde se hace gran parte de ese seguimiento fenológico que os comenté, que se ha recuperado ahora en el Jardín Botánico. Entonces, pues los amigos del Jardín Botánico, junto con nuestra asesoría, digamos, pues visitan muchas de las especies cultivadas, o algunas que hay silvestres por ahí, para detectar un poco su ciclo fenológico, y luego envían los datos a Alemania para un estudio de cambio climático, ¿no? Es un poco para hacer ver, por eso lo comento, que todas estas colecciones en sí mismas también no solo tienen un valor estético, sino que con un equipo detrás pues se pueden hacer trabajos de estudiar, prevenir invasoras, por ejemplo, estudiar las especies invasoras, conservar plantas raras, amenazadas, no solo vivas, sino en el banco de semillas, el herbario. O sea, hay toda una labor ahí complementaria, que es lo que hace que un jardín botánico del siglo XXI pues sea lo que se supone que tiene que ser. Y bueno, con eso he terminado. Cualquier pregunta estoy disponible, y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Borja, por esta visión que nos has dado del Jardín Botánico actual y futuro, evidentemente. Y como siempre, en estas reuniones, pues hay unos minutos para que el público, pues, tiene alguna duda, alguna pregunta, lo pueda exponer. ¿Sí? Yo solamente felicitarles porque conozco el Jardín Botánico desde sus inicios, he visto cómo ha ido creciendo. Hemos ido en una organización, en la Secretaría de Movilidad Ciudadana, a visitas de conocimiento, y sobre todo en una región como Asturias, que tiene tanta naturaleza pero que la desconoce tanto, y yo creo que la ama poco. Creo que es un
algo a mantener, a aplaudir y a animarlos a que sigan trabajando en esa línea tan estupenda que están haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo preguntar cuántos de aquí han visitado el Jardín Botánico de Gijón? Casi todos. Casi todos. Repito que cada estación, momento es diferente, ¿eh? Y va cambiando. O sea, hay plantas que, pues, porque sea ya no están, hay unas nuevas, no sé. ¿En qué año oficialmente se inauguró el Jardín Botánico? ¿Qué año había dicho? 2003. 2003. 2003. Hasta entonces eso pertenecía a una finca donde se daban eventos, bodas. No. Si eso te contesto yo la historia. No, vamos a ver. El Jardín Botánico actual es una amalgama de zonas en las cuales una parte era el jardín histórico de la isla, que existía, otra parte era el bosque, la Carballeda del Tragamón y las alisedas del río de Peña de Francia, que existían, y luego la zona que actualmente es la zona donde está la biodiversidad de hábitats y de bosques y comunidades asturianas, era un prado y unos cultivos hortícolas donde la casa era la casa donde está ahora instalada el museo de zonas históricas del Jardín Botánico. Esa era la vivienda de los dueños de esa zona, ¿no? Y luego lo que estaba alrededor, es decir, lo que se ve era un bosque, era prados o huertos, ¿eh? Yo lo viví y he visto en estos años cómo, gracias a la labor que se ha hecho de reconstrucción, de revegetación de bosques auténticos, lo que era un prado o un huerto, incluso un descampado, es ahora un auténtico bosque con toda la flora propia de ese bosque. Y ahí vemos hayedos, abedulares, carballedas, alisedas, fresnedas, encinares, alcornocales, etcétera, etcétera. Todo eso en unos pocos metros cuadrados, porque se han reunido las plantas típicas bajo unas condiciones muy importantes, porque quizás la labor más importante que se hizo no fue meter las plantas, sino preparar el terreno para que hubiera un suelo de tipo forestal que aguantase el desarrollo de los árboles, arbustos y plantas que se metieron allí. Y eso fue una labor, entre comillas, de chinos. El preparar un terreno que era un prado o una escombrera para que fuera un suelo forestal. Y eso fue lo más costoso del tema, ¿no? Por eso digo que el Jardín Botánico actual es una amalgama del resultado de muchas actuaciones en distintas zonas. De hecho, otra cosa, detalle que se me ha olvidado comentar, justo al lado de la isla pasaba una carretera que ahora es el paseo principal cuando se entra al jardín, cuando se entra, que a la derecha queda la isla y a la izquierda la finca, ¿no? Las casas, y se llama Paseo de las Hespérides. Además se llamó así en honor, pues, a esa cosa occidental que comentaba al principio, ¿no? El Jardín de las Hespérides y la manzana, que bueno, aquí la manzana pues es un elemento, ¿no? Pero no carretera. Yo recuerdo además ver la carretera cuando estaba becario en el Indurot, íbamos allí, digamos, y tuvieron que rehacer buena parte de toda la zona, también desde el punto de vista de vial, ¿no? Que eso es otra película. Muy bien. ¿Más interés? Sí. Yo solo quería decir que también gracias por el Jardín Botánico, que es una maravilla, y que también están los pajarines ahí, porque también hacéis eso, que yo también fui con un grupo a mirar los pajarines, aparte de todas las plantas y de todos estos sistemas, que hay hecho. Muchísimas gracias. La verdad es que la visita primaveral, sobre todo, ¿no?, al Jardín Botánico actual, es no solamente ver árboles y arbustos y plantas en flor, sino también oír el sonido de los pájaros, que antes no había ninguno, y ahora hay cantidad de pájaros que anidan allí. Y eso es una maravilla, el estar aislado, porque estás al lado de Gijón, pero estás aislado por los árboles y tienes ese sonido de la naturaleza, de los pájaros que están cantando encima de ti. Es algo magnífico. Y por eso siempre he recomendado la visita, sobre todo primaveral al Jardín Botánico. Bueno, ¿alguna otra intervención?
Bueno, si no hay más, pues mire, ya les convoco para el día próximo martes 28, será la última conferencia sobre este ciclo, dedicada al Parque de la Vida, que se encuentra lógicamente en Valdés, en Luarca, y que también es otro de los grandes hallazgos que tenemos de nuestro patrimonio natural de Asturias. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta el próximo martes.